Hola, mi nombre es Laura González Guián, soy profesora de educación física y voy a hablar de cómo aplicar la educación sexual integral en las clases de educación física, rompiendo estereotipos. Y aprovecho para enfatizar los 15 años de la sanción de la ley de la ESI y los avances y los porvenires que hubo a través de esta ley. Más que nada quiero comentar que la ESI tiene antecedentes, ya que hay docentes que están trabajando hace tiempo con ella, pero ha tomado un carácter más legal y más visible hace algunos años, en donde en sus 15 años de la sanción de la ley de ESI se fueron construyendo nuevos decires, nuevas miradas. Por lo tanto, la idea es seguirla enfocando en los 4 ejes, pero también podemos usar nuestra historia como docentes y todo lo que sucedió a nivel normativo y legislativo luego del año 2006. Yo tengo varias preguntas como disparadores. Primeramente, ¿por qué enseñar con ESI? Con la promulgación de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral el 20 de octubre del 2006 y la creación del Programa Nacional de Educación Sexual Integral en el ámbito del Ministerio de Educación, de Ciencia y Tecnología y con la finalidad de cumplir en los establecimientos educativos referidos en el artículo primero las disposiciones específicas de la Ley 25.673, que es de creación de Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, otra ley que es la 23.849 de ratificación de la Convención de los Derechos de las Infancias, otra ley que es sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer que cuentan con rango constitucional, la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Infancias y de las Adolescencias y las leyes generales de educación de la Nación. Como educadores y como educadoras tenemos la obligación y la responsabilidad y a la vez la gran oportunidad de enseñar educación integral en las escuelas. Otra pregunta es, ¿qué incluye la ESI? La educación sexual integral no solo está restringida a la genitalidad o al concepto físico. Es por eso que se abrieron 5 ejes conceptuales, que son los siguientes: cuidar el cuerpo y la salud, ejercer nuestros derechos, garantizar la igualdad de género, valorar la afectividad y respetar la diversidad. Cuando yo enfoco en valorar la afectividad, ¿qué es lo que estoy diciendo cuando en este eje hablo de la construcción de la subjetividad? Y específicamente digo que como docentes, cada vez que le estamos hablando a una infancia, le estamos diciendo cuánto vale. Y con ese solo decir, le estamos enseñando con ESI. No importa de qué manera lo haga, o en qué lugar, o delante de quién, eso da igual. Lo que estoy diciendo es que cada vez que se le habla a un niño, a una niña, a un niñe, le estoy diciendo que sea y se comporte de determinada manera en la escuela. Las emociones y los sentimientos están presentes en toda interacción humana. Es por eso que si yo, como docente, cuando le hablo a un niño, lo miro, la miro a los ojos, le hago saber cuánto me importa y qué valor tiene para mí que esa infancia me escuche y que el mensaje que le estoy dando pueda llegar a sostenerlo, sostenerla y a darle identidad. La construcción de la subjetividad es ni más ni menos aportar desde la escuela y desde la docencia un sostenimiento emocional y afectivo hacia esos niños y esas niñas en donde la afectividad contribuye al encuentro y al desencuentro con quienes actuamos cotidianamente. ¿Cómo subjetivo al niño, al niñe? Lo subjetivo diciéndole que es un niño y que hace las cosas bien, no estancándole en un rol como que es una bruta o que es un violento, sin darle la posibilidad de cambio. ¿Cómo logro esa dinámica? A través de la mirada sostenida, la escucha atenta, la apertura de un espacio para que puedan tener confianza, que puedan expresar lo que necesitan, decir lo que les pasa y que logre nombrar eso que les está pasando. Y que si están tristes, logren expresar cómo les atraviesa en el cuerpo esa sensación.
Cuando dicen, por ejemplo, esto que hace que se me acelere el corazón y me duela la cabeza, y a partir de ahí lograr que estas infancias identifiquen qué es lo que sienten, más allá del estoy bien o estoy mal. A través de las preguntas, registrar lo que sienten. ¿Por qué me enfurece? ¿Por qué me siento lastimada? ¿Por qué me agarra ira? ¿Qué es lo que me molesta de ese otro? Todas estas preguntas y todas estas respuestas son ejercicios tanto para la docente, el docente de educación física, como para ese niño o esa niña. Por eso se enseña, porque se aprende. No solo es un ejercicio, también es un aprendizaje. En el eje de respetar la diversidad y de reconocer la perspectiva de género, se habla sobre cómo poder ejercer nuestros derechos y poder reflexionar y repensar la infancia en nuestras prácticas pedagógicas, en donde los saberes corporales, relacionales, juegan un rol fundamental como dinámicas de conocimientos que ocasionan cercanía o alejamiento entre los cuerpos. Cada vez que se divide la fila entre nenas y varones, estamos haciendo distensión de género. Cada vez que pensamos que una nena tendría que ser más prolija que un varón, estamos haciendo distinción de género. Cada vez que pensamos que hay deportes para nenas y deportes para nenes, estamos haciendo distinción de género. Cada vez que pensamos que el espacio de nenes es diferente al espacio de nenas, estamos haciendo distinción de género. Cada intervención que hacemos nosotros como sujetos de educación, como profesoras y como profesores de educación física, tiene que ver con la perspectiva de género. Y en esa participación se abre una puerta de entrada para la ESI. Es entonces que cuando nos referimos a perspectiva de género, es pensar desde la docencia, desde nosotros como sujetos de educación y desde el patio, que los varones son de una manera y las mujeres son de otra manera, en un sistema binario, y que las capacidades y aptitudes están relacionadas al género. Por ejemplo, si alguien me dice que tengo un niño nuevo en mi clase y yo pregunto, ¿es nena o varón? ¿Qué es lo que significa que yo pregunte sobre su género? ¿Por qué para nosotros, docentes de educación física, es tan importante que sea una nena o que sea un varón? ¿Cuál es el imaginario de esta pregunta? Cuando hablamos de diversidad en la educación sexual integral, estamos enunciando la diversidad de cuerpos diferentes, de culturas diferentes, alturas distintas, conviviendo con grupos pluralistas, identificando situaciones cotidianas de lo que se llama presunción de la heterosexualidad. Por eso la ESI nos traspasa como profes de educación física, porque en lo cotidiano escolar nos vemos atravesados en nuestros saberes por la ESI, no solo con una perspectiva de género, sino además con una perspectiva de derechos humanos. Y en este tiempo me pregunto, como docente de educación física y enfocándola en el patio, en la escuela, en el aula, ¿cómo va a ser mi pedagogía? ¿Una heteropedagogía compulsiva, creyendo que todo el grupo que está conmigo es de varones, mujeres y heterosexuales? Y lo que propone la ESI es otro tipo de pedagogía, una pedagogía del abrazo, de la escucha, respetando y reconociendo las diversas orientaciones sexuales, las identidades de género, tratar de ir un poco más lejos y abordar la ESI no solo de una perspectiva feminista con los y los alumnos y alumnas, sino de una perspectiva transfeminista que abarque todas las disidencias. Por eso, una de las primeras puertas de entrada de la ESI es la reflexión de nosotros mismos, pues nos sentimos atravesados o atravesadas y aparecen en el centro de nuestras creencias, nuestras opiniones, nuestros valores que nos enfrentan con nuestros miedos, nuestros tabúes, nuestras certezas y nos hace aparecer como personas sexuadas. Decimos enfáticamente que la ESI no es un hecho aislado, reflexionar críticamente sobre las representaciones de los cuerpos que sostiene la sociedad y que muchas veces reproducen las instituciones educativas. ¿Qué significa tener un cuerpo diferente? El año pasado una mamá me pide una entrevista para contarme que el cuerpo de su hija no estaba representado en las láminas que ven los o las docentes. Se enunciaba a un infante trans que cursaba 3er grado. ¿Qué nos pasa con esto? Sabemos que la escuela no escapa del discurso hegemónico y estaría bueno que estos discursos se visibilicen partiendo, como dice el diseño, en pensar qué concepción de cuerpos sustentan nuestras prácticas docentes. Hay otro eje que es cuidar el cuerpo y la salud,
Este eje apunta no solo a los cambios anatómicos, sino también a los cambios emocionales que como docentes debemos trabajar, la importancia del autocuidado y del cuidado de otras y de otros. Me pregunto en mis clases, cuando estoy dando clase y veo a los chicos o a las chicas o a las chiques corriendo en una mancha o haciendo alguna acrobacia en la colchoneta, ¿cuáles son los estereotipos de género y cómo se construyen en las clases a partir de mis propuestas? ¿Cuáles son los espacios, las actividades, las definiciones corporales? En las escuelas, ¿qué corporalidades son observadas? ¿De qué cuerpo hablo como docente cuando me estoy refiriendo a un cuerpo que habita un campo educativo? ¿Sobre qué cuerpos imprimimos enseñanzas? ¿Qué cuerpos son castigados mentalmente? Cuando observo a mis alumnos, ¿qué cuerpos son los que adapto y cuáles los que cuestiono? Como docente de educación física, ¿cómo me enfrento, me paro, me desenvuelvo ante niños, niñas, niñas, jóvenes o adolescentes que se identifican con una identidad de género distinta a su sexo biológico? En mi historia, cuando me replanteo y me reformulo estas preguntas, lo único que deseo es destruir el patriarcado que habita fuera y dentro de mí. Concluyo esto con esta reflexión que me atraviesa y me cuestiona como profa de educación física. Cuando yo, Laura, docente de educación física, docente de expresión corporal, me encuentro con identidades de género que van por fuera de la heteronorma y el binarismo, el apoyo de problemáticas empiezan por dentro y me enfrenta a personas que llevan adelante una emancipación mucho más engorrosa de la que yo encaro como cis y heterosexual. ¿Será que mi cuerpo no incomoda demasiado a nadie? Gracias.